Bienvenido a Negonautas, un podcast para mentes de negocios en donde buscamos compartir contigo historias reales de éxito. Con invitados que te dejarán uno o muchos consejos para seguir en tu vida personal y profesional. Buscaremos compartir contigo contenido de alto valor, platicando sobre diversos temas que creemos te pueden interesar como negocios, emprendimiento y mercadotecnia. Aquí no queremos darte solo la parte bonita de la película, queremos compartirte también la parte difícil, los retos y fracasos que te puedes encontrar para llegar a tus objetivos. Yo soy Alejandro García. Yo soy Fernando Ortega. Bienvenidos a Negonautas. Bienvenidos todos a un capítulo más de su episodio Negonautas. Hoy me complace... Está conmigo hoy Fer, que junto conmigo co-hosteamos el podcast de Negonautas. ¿Cómo estás? A todo dar. A ver cómo se desarrolla ahora este nuevo formato. Nos tocó darle juntos ahora, porque nos lo han pedido. A lo largo del recorrido de Negonautas hemos tenido muchos invitados de diversos temas y queremos empezarles a dar un poquito más de contenido acerca de nuestro negocio principal, que es el desarrollo inmobiliario. ¿Cómo te has sentido estos últimos 6 meses? Hosteando. El recap de los capítulos. Oye, la verdad que interesante, porque ves como cada invitado tiene expectativas muy diferentes de lo que queremos decir, dado que algunos los invitan a otro lado o nunca los han invitado a algún otro podcast. Entonces está interesante porque vienen normalmente ellos con la expectativa de platicar su historia. O sea, pero como persona y al final del día es sobre el negocio, ¿no? Entonces está interesante de cómo se empiezan a desenvolver, con las diferentes personas que a mí me ha tocado, que no sé cómo lo has vivido tú, está chistoso, ¿no? El cómo se les ve ese gusto por lo que están haciendo, porque al final ya están platicando lo que a veces o comúnmente no platican con cualquier otra persona, de todos los obstáculos que se les han venido poniendo en el día a día, en el negocio, y no tanto en mi abuelita me ayudó, me hicieron en el cómo se cómo se ha desarrollado el negocio como tal. Pero bueno, pues a ver cómo se sigue desarrollando. Y igual, sí, nosotros siempre como host de Negonautas intentamos dejarles en cada capítulo cierto ingrediente que les pueda ayudar en su etapa profesional o de emprendimiento o de trabajo y demás. Y a veces el invitado o el emprendedor suele irse por su historia de cómo lo empezó y demás. Entonces intentaremos, y ese va a seguir siendo nuestro objetivo, dejarles ingredientes que les ayuden a... Y saben que algo que a mí me fascina mucho es los comentarios que a veces nos dan, y sobre todo los comentarios, no tanto de que qué padre está el podcast o el formato o demás, sino el comentario de, oye, esto que dijeron me ayudó o me hizo clic o sea, me quedó muy grabado uno que te llegó a ti un WhatsApp de cuando el de finanzas. Sí, oye, justamente traía un problema y ahí me hizo clic. Entonces, al final del día eso se trata, de generar ese valor. Entonces, está padre cuando ves que sí se está tratando o más bien sí se está logrando, ¿no? Lo que el objetivo, buscando. es correcto. Y vamos a empezar con un tema, aprovechando, y yo creo que muchos nos lo han pedido, lo digo porque nos conocen en el ámbito del desarrollo inmobiliario, y nos piden que hablemos un poquito de este tema, y qué mejor que el famoso mito que han hecho muchos influencers de que están en el mundo inmobiliario o que generan contenido de temas de real estate, del famoso tema de desarrollar proyectos inmobiliarios sin dinero. Entonces, bienvenidos a la versión de Dosax de desarrollar sin dinero. ¿Se puede o no se puede? ¿Tienes algún... ¿Mito o verdad? Mito o verdad. ¿Tienes, antes de que nos metamos algún veredicto así preliminar, antes de que nos metamos a cada punto, de se puede o no se puede? Desde mi punto de vista, yo creo que depende el tamaño del proyecto, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de hacer una casa que hablar de hacer un complejo de 200 unidades o un complejo de 8 torres. Entonces, tiene mucho que ver, porque luego lo ven como que el desarrollo inmobiliario y lo puedes hacer, pero lo generalizan.
Entonces yo creo que hay que ponerlo desde esa perspectiva. Algunas cosas se podrán en cierto tamaño, otras cosas no se podrán en cierto tamaño. Y ahorita lo vamos desarrollando y vamos viendo no nos pusimos, que sí, que no. Sí, no nos pusimos de acuerdo, aunque ustedes no lo crean, pero yo opino exactamente lo mismo. Depende de la magnitud del proyecto. Entonces, si te parece, vamos construyendo en los mitos dependiendo del proyecto. O sea, decimos esta etapa... En este tipo de proyecto más pequeño, a lo mejor si pudieras conseguir algo, pero en una etapa, en un edificio un poquito más grande, no se puede. Entonces, si quieres, sobre eso vamos construyendo. Básicamente la estructura que le vamos a dar es todas las etapas o la mayoría de las etapas que consideramos nosotros estratégicas para desarrollar un proyecto inmobiliario. Entonces, siempre empezamos, yo creo que el punto inicial es la búsqueda de un terreno. Entonces, ¿se puede o no se puede encontrar un terreno en aportación sin invertirle dinero? O sea, sin comprarlo. Sí. O sea, una respuesta sí o no sería sí. O sea, sí puedes. ¿Qué obstáculos tendremos en? O sea, ahí tú y yo lo hemos vivido muchísimo. Si hablamos de una casa, pues es relativamente mucho más fácil si te puedes topar que un tío, un amigo o algo tengan un lote de 180 metros donde, bueno, pues haces posiblemente una preventa, que eso estuvo muy dado en futuros, y podrás hacer el proyectito y te lo puede aportar a cambio de pero no es lo mismo que lo que nos hemos topado tú y yo, de hoy llegas con un terreno de 12,000 metros y empiezan otros jugadores a qué experiencia tienes, qué has hecho. Porque independientemente si has hecho una torre, oye, nada más que en esto son 5 torres. Entonces empieza a jugar otras variables en la ecuación. Pero yo creo que definitivamente es alcanzable, sí o no. O sea, un sistema binario, sí. Sí, se podría. ¿Qué crees tú? Ahorita nos vamos a meter. Lo que pasa es que, coincido en que si es una casa así, sin embargo, hay que estructurarle un proyectito bien. Estoy dentro. de acuerdo. O sea, aunque sea tu tío y aunque sea tu tía, pues qué le vas a hacer y a qué precio y a qué costos y qué le vas a prometer y a cuánto le vas a vender. Pero ese es otro tema que conforme vayan pasando los puntos lo vamos viendo. Pero definitivamente coincido para que te aporten un terreno de un terreno como los de nosotros, probablemente sí te exigen conocimiento, te comparan con otros desarrolladores, te piden experiencia, entonces lo vemos muy complicado y yo creo que coincidimos en que no. Yo creo que algo que me gustaría comentar es, tienen que tomar en cuenta que al final del día te están dando lana. Es en especie, pero te están dando lana. Entonces están arriesgando la contraparte un activo. Un patrimonio. Un patrimonio que ellos tienen o la otra persona tiene, y te lo está dejando en tus manos al momento de aportártelo. Entonces, pues van a salir 1000 preguntas de la contraparte de, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto me va a tocar? ¿Qué es esto? Porque al final del día, pues tiene que obtener un rendimiento ese dinero. Pero yo creo que definitivamente sí es alcanzable. Sí, totalmente de acuerdo. Si tienes, o sea, son cosas que vamos a partir del punto de que si tienes buena labia y si sabes venderte bien y si sabes vender bien la idea, se puede conseguir. Totalmente. Entonces, el siguiente punto, ya que tienes el terreno, ya convenciste a tu tía, ya convenciste a tu tío, ya convenciste a los propietarios de la tierra en que te aporten el terreno, ahora sí, hay que sacarle un potencial de uso a la tierra. Le voy a hacer una casa de 250 metros, de 300 metros. Al terreno más grande le voy a hacer una torre de 200 departamentos, de 150 departamentos. Entonces, generalmente para sacarle un potencial de uso tienes que checar el marco normativo del terreno y hacerle un estudio de mercado. ¿Se puede hacer sin dinero o se puede hacer...? Sí. Yo creo que aquí sí lo podemos empezar a partir del tamaño del proyecto. Porque si nos vamos a hacer una casa, y me remonto porque a mí me tocó, aunque el terreno había sido adquirido por nosotros, pero pues no teníamos dinero para hacer un estudio de mercado, pues fue a hacer un benchmark informal y de calle. Informal de la zona. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Cómo lo están haciendo los demás? ¿Qué tamaño están haciendo? Sin embargo, aquí te meten, yo creo que en algunos problemas, porque normalmente te vas con lo que están haciendo
pero eso te puede meter en un problema de que ya hay mucha oferta de eso mismo y no te diferencias en... ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Oye, pues están haciendo puras casas de 3 recámaras, con una cochera, para 2 carros, con X tamaño de la casa y demás. Pero pues cuando sales, y lo digo en experiencia propia, porque acuérdate lo de las casas de Cumbres, pues las sales a vender y dices, pues híjole, nada más que de estas ya hay 368 que se están vendiendo igual que yo. A la torre. Entonces al final del día es hacer un buen benchmark. No puedes hacerlo tan informal cuando es un proyecto muy grande. Ahí sí definitivamente hacerlo sin dinero. No creo que sea inalcanzable. Creo que vas a tener o puedes dejar mucho dinero sobre la mesa o puedes tener muchos errores que te puedan costar mucho dinero. Entonces, per se, el hacer un estudio, creo que depende del proyecto. Informalmente se pudiera hacer. Definitivamente nosotros que ya hacemos estudios de mercado mucho más sofisticados para los proyectos que traemos, sabes esos inputs que no te da un estudio de mercado informal. Uh-huh. Porque a la hora de levantar un estudio de mercado informal de oferta, uh-huh, pues no sabes si hay alguna demanda insatisfecha, si hay algún producto que no existe, que no estás viendo, pero que puede pegar mejor que los que existen. Te basas en los que se han vendido más rápido o en los que se han vendido más caros. O sea, hay muchos factores que tú y yo que ya hacemos estudios de mercado más sofisticados. Sí, sí. Tienes el colmillo más largo. Ya te das cuenta. Yo quiero platicar aquí una historia y se los voy a decir de un buen amigo que tenemos, Alejandro y yo en común. Que me acuerdo que hizo una plaza comercial con... A ver si sin decirte el nombre, luego creo que lo vas a identificar. Que hizo una plaza comercial, hizo una torre de oficinas. Uh-huh. Me acuerdo que le pregunté, oye, ¿y qué es lo que le vas a hacer? ¿Ya hiciste algún estudio o demás? No, es que mi esposa vive por ahí y salen a comer, y nunca hay... No hay locales, no hay nada, que a dónde se puedan ir a comer o a comprar algo. Por lo tanto, en ese terreno voy a hacer una plaza comercial. Pero una plaza comercial eran con 100 locales. Sí. ¿En función de qué? ¿Cómo? ¿De qué tamaño? Y empiezan otras variables, ¿no? Que son enormes. Curiosamente le acabo de preguntar cómo le ha ido después de 5 años y no han terminado de vender todos los locales por lo mismo. Tomen mucho en cuenta que no simplemente es construir. Lo que se puede es que se absorba. O sea, ¿en qué tiempo quieres que se absorba esas unidades? Entonces el estudio de mercado te ayuda y te da información para eso. Entonces, sí es alcanzable hacerlo, pero tiene estos problemas que ahorita decíamos que a él le pasó. Todavía tiene todo el tercer piso de esa plaza vacío. Pues, ¿cuánto dinero hay ahí metido? Definitivamente el marco normativo también se pide en los lineamientos del municipio. Puede ir cualquier persona a solicitarle lineamientos de uso de suelo. Entonces, mientras lo sepan leer, eso también lo pueden conocer gratis. O sea, si no ocupas un gestor, pues tú lo puedes sacar gratis. Y el estudio de mercado, a medida de la informalidad y de la calidad de información que vas a tener, también pudiéramos decir que se puede hacer sin dinero hasta cierto punto de un proyecto, porque para proyectos como nosotros, cualquier casa consultora inmobiliaria o cualquier despacho consultor inmobiliario son estudios caros de como 200 a 300 mil pesos. Entonces ahí ya representa un monto de inversión importante que aunque lo pudieras hacer solo, ya llega a cierta magnitud del proyecto en el cual es un must. Es un must, sí. Hacerlo, estoy de acuerdo contigo. Por las etapas que vamos a ver después de bancos, de solicitar financiamiento y demás. Es a fuercita tener el estudio de mercado. Ahora, si yo me pongo en un proyecto que fueran de 5 casas, por poner el ejemplo de unas casas, pues ¿qué haría? Definitivamente me iría yo a la zona, preguntaría a diferentes brokers, no me iría a lo que me dice un broker conocido o un asesor comercial conocido, sino me iría a investigar y metería muchísimo el sentido común, que luego dicen que es el menos común de los sentidos. Pero sí hay que meterle ese input propio, aunque en los grandes proyectos, y lo digo porque también nosotros lo hacemos en los grandes proyectos o en los proyectos que nosotros tenemos, más que grandes o pequeños, le metemos mucho porque al final del día son datos lo que te están entregando. Oye, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué tanta mentira o qué tanta verdad será?
No lo sabemos, al final del día son estadísticas. Tienen su margen de error, ¿no? Como hacerlo informar, tienen su margen de error. Pero hay que meterle mucho el tema del sentido común, la interpretación de lo que te están diciendo, ¿no? Que muchas veces se van... Es que a mí el asesor me dijo que todo lo que se está vendiendo aquí es de esto. Híjole, porque a él le está funcionando, porque el precio que están dando... O sea, hay muchos otros factores que no te están diciendo. Sí, la magia está en la interpretación de la información. O sea, primero se hace un levantamiento de la oferta informal, casa por casa, como dice Fer. Tienes una matriz en Excel súper sencilla de metros cuadrados, tipo de unidad, precio y demás. Y a raíz de eso la magia está en la interpretación. O sea, en base a lo que estoy diagnosticando o a la hipótesis, ¿qué creo yo que pueda funcionar en el terreno? ¿Verdad? Pero bueno, volviendo... También es alcanzable de hacer sin dinero. Que erogarlo. Sí. Que después, digo, y yo creo que apliquen todas, después puede salir más caro hacerlo sin dinero que hacerlo con dinero, ¿verdad? Porque te apalancas de información o de data que te pueden ofrecer externos y te ahorran dinero al final del camino en otras cosas, ¿verdad? Después viene la definición de producto, que es lo mismo. Nosotros le llamamos definición de producto en función ahora sí al potencial de uso del terreno y a lo que el mercado necesita. ¿Qué producto específicamente voy a hacer? Es decir, en una casa, ahí sí pues le meto 350 metros cuadrados, con cuántas recámaras, con qué distribución, con cuántos closets, con cuántos baños. Eso pues partiendo de la premisa del punto anterior, también se pudiera considerar que... Sí. Que se puede hacer sin dinero. Sin dinero. Aquí yo quiero dejar un comentario o una experiencia que hemos venido adquiriendo en DOSAX. Que no siempre construir más o hacer más es mejor. O sea, todo lo tienen que pensar, o se tiene que pensar en términos de rentabilidad. Sí. Entonces, que juega mucho el tiempo. Lo que sucede, y vámonos a un proyecto pequeño, de casas, otra vez. Oye, voy a hacer puras casas con 3 recámaras, porque eso es lo que se está vendiendo, o de 2 recámaras. Perdón, bueno, de 3 recámaras, y voy a poner el ejemplo contra 2 recámaras. Bueno, nada más que uno de 3 recámaras te hace que sea una casa en un lote de 180 metros, que sea una casa de 250 metros cuadrados. Oye, sí, es lo que más se está colocando porque es lo que más oferta hay. Hay que entender que ahorita hay muchísima más demanda que oferta en vivienda. Eso es... O sea, es un dato conocido en esta industria, ¿no? Hay muchísima más demanda que oferta. Entonces, por lo tanto, das una oferta y se va a absorber. Pero no necesariamente se va a absorber a los ritmos que quieres. Entonces, ¿de qué te sirve tener X número de casas o 3 casas, por poner el ejemplo, y que se te vendan en 3 años? Si puedes hacer 3 casas de 2 recámaras que también puedan tener una buena absorción y que se te absorba en 1 año. Sí, claro. Entonces, ¿qué es mejor, verdad? Porque muchas veces se va, no, pero es que si hago el de 3, me va a dejar 100,000 pesos más. Pues no todo es el margen, sino también esa rentabilidad a través del tiempo. Sí, porque a lo mejor te tardas más en venderla. Exacto. Y ese es un aprendizaje que nosotros hemos tenido, en donde ahorita con un nuevo proyecto que vamos a hacer de 280 unidades, pues son unidades más pequeñas, que pensamos absorber 6, 7 unidades en lugar de 4 o 5 que estamos haciendo en otros proyectos. Entonces quiere decir que las mismas 280 lo vamos o está estimado absorber en el mismo tiempo que las uno otras, de 150. 150 que son más grandes las unidades. Entonces juega mucho ese en términos económicos, ¿no? Que no a veces se pone esa variable sobre la mesa y es fundamental. Yo prefiero ahorita 8 pesos en 1 año que 12 pesos en 3 años. Esos 8 pesos les vuelvo a dar la vuelta, ¿no? Y normalmente no se piensa desde ese punto de vista, güey. El tiempo. Que aquí esos estudios es lo que te ayuda. O sea, eso es a lo que voy. O sea, sí puedes hacerlo sí puedes hacer tal. O sea, te dan el ritmo de absorción. Sí. Que en una oferta informal o en un levantamiento de una oferta informal, pues tú es muy difícil que lo consigas. El dato de a qué ritmo se venden esas casas o esos departamentos. Ese es mi mensaje. O sea, hay cosas o hay datos que posiblemente no vayas a obtener haciéndolo sin esas erogaciones, ¿no? No quiere decir que sea imposible, simplemente es más difícil. Sí, la calidad del análisis es diferente. Ya teniendo la definición del producto, del qué voy a hacer, cuántos metros le voy a meter a esa casa o cuántos departamentos le voy a meter a esa torre de departamentos, viene el famosísimo modelo financiero, que en el modelo financiero pues puede haber 1000 horrores y mil detalles que nos pueden costar también
mucho dinero a la hora de ejecutar el proyecto. Definitivamente se puede hacer sin dinero si lo haces tú mismo. Sí. Pero... Yo creo que sí. Aquí yo creo que mi mensaje sería... o si tú y yo no entendiéramos el mundo financiero, sería apoyarnos con alguien que le entienda, ¿no? Porque el hacer nada más una suma resta, que al final del día son estados de resultados, me ingresa, me egresa, cuánto va a quedar, no siempre te dice todo y volvemos a lo mismo. El modelo financiero es para ver la rentabilidad a través del tiempo y demás, cómo vienen los flujos. Entonces, yo creo que sí se puede hacer sin dinero, esta parte, pero siempre traten de apoyarse con alguien que le entienda al mundo financiero, ¿no? A yo creo que lo importante del modelo financiero no es la estructura de pues sí, porque como dices tú, son sumas y restas, pero los conceptos, yo creo que esa es una de las lecciones aprendidas que traemos nosotros, de que realmente esos egresos y realmente esos ingresos, pero sobre todo los egresos, incluyan todas las partidas y todos los piojos que hay en un proyecto inmobiliario. Sí, y yo creo que de lo mucho que hemos platicado con personas que no están en este gremio y que se quieren meter porque piensan que desarrollo inmobiliario es igual a pegar tabiques, cosa que es lo más erróneo que existe, que al final del día un negocio inmobiliario o un desarrollo inmobiliario es un negocio financiero 100%, son flujos. Es que hay muchísimo desconocimiento de cómo hacer un modelo, ¿no? Por las partidas, las erogaciones, qué es lo que voy a gastar. Hay muchas cosas que no le meten y terminan haciendo, insisto, una suma de voy a vender tanto, voy a gastar tanto en obra, aquí yo supongo que me voy a erogar tal. Y esto es hasta en una casa. O sea, ¿cuánto va a ser en promociones? ¿Cuánto va a ser esto? Meterle el factor de que si no lo vendo, voy a tener que pagar un predial mientras lo termino vendiendo. O sea, todas esas cosas tienen que venir ahí. Y muchas veces no se pone. Yo sí enfatizo el de que se apoyen con expertos. No quiero decir expertos, sino con que tengan conocimientos financieros para que les puedan ayudar a hacer algún modelo. Tú conoces a Oscar, amigo mío de León, y es lo que más me pregunta, ¿no? A pesar de que es arquitecto, construye casas, le entiende al mundo, pero tienen un desconocimiento grande en el tema de cómo hacer los modelos. Siempre mi recomendación ha sido, vete con alguien que le entienda a hacer un modelito. Tus inputs. Y ni así, porque lo importante, y lo hemos vivido nosotros, lo importante del modelo financiero es que todos como socios estamos estructurados diferente, nuestras fuentes de financiamiento son diferentes, nuestro objetivo financiero es diferente. Entonces, las fuentes de financiamiento, creo que ya lo dije, son diferentes. Entonces, si a mí me piden el modelo de DOSAX, alguno de las personas que nos están viendo, a lo mejor para ellos no va a funcionar, porque nuestras fuentes de financiamiento son diferentes, el requerimiento de capital nosotros, en base a nuestro know-how, lo mitigamos diferente. Entonces, esa es la magia del desarrollo inmobiliario, que depende mucho del perfil de los socios y del perfil de los desarrolladores, porque tenemos habilidades diferentes todos los desarrolladores. Entonces, a la hora de traducirlo en el modelo financiero, puede cambiar. Entonces, no es nada más de métete a un curso conmigo y te voy a decir cómo estructurar tu modelo financiero, porque a lo mejor, pues yo estoy metiendo costos hundidos de los estudios acá, porque pues yo le sé a la geotecnia, güey, a la mecánica de suelos, pero pues tú no, y tú sí vas a necesitar ayuda ahí. Entonces, por más que tú a Oscar le puedas decir, oye, güey, así se estructura, a lo mejor a él, sigue la magia de la interpretación también. O sea, que todo es adaptable a tu know-how y a tu organigrama. O sea, yo se lo dije, si yo me remonto, y por eso de hecho yo no le pasé ningún modelo de nosotros, porque coincido contigo, no le va a funcionar. Si yo me remonto a que yo no supiera, y me remonto al 2014, que fue cuando yo me enfrenté con el tema de las casas, me voy a juntar con alguien que sepa hacer un modelo y mis inputs son tales. Sí. Oye, estos son mis erogaciones, estos son en conjunto lograrlo hacer, pero si es alcanzable no hacerlo. Sí, la puedes súper cagar y perder dinero y la madre, pero de que se puede, se puede. Sí. Partimos de ese punto. Ya que tenemos el modelo financiero, nuestro producto, corrimos el modelo,
Con eso hacemos lo que los gringos llaman el Request for Proposal o el RFP, al arquitecto ya con las premisas financieras, le pasas oye, para que sea negocio necesito que sea una casa de 350 metros cuadrados, con estas características, con esta cochera, con este patio, que se venda en tanto, igual en los edificios pues de tantos departamentos, con este X porcentaje de circulaciones y demás, y se busca hacer ya un proyecto arquitectónico que cumpla con estas características. Sí. ¿Cuántos arquitectos buen pedo conoces que hagan el proyecto arquitectónico sin dinero? ¿Se puede hacer sin dinero o no? Tienes que tener buena labia para alcanzar. Y venderle tu alma al diablo, me imagino, porque el arquitecto no creo que por guapo te lo... Déjame poner un punto previo. Fíjate en qué momento estamos hablando de meter a un arquitecto en la ecuación. Después de que ya estructuramos un posible negocio. Lo que muchas veces, cuando no entiendes el desarrollo inmobiliario, es lo primero que ponen. Oye, le digo a un arquitecto que me haga X cosas y en función de eso hago. Y ese al final del día puede ser un gran problema porque el arquitecto te va a diseñar algo que él cree que puede funcionar ahí y te va a dar ciertos metrajes y eso te genera cierto costo que tienes que vender a cierto precio, que tienes que vender a ciertas cosas. Pero resulta que el mercado nada más te absorbe algo de 3 millones, pero el proyecto que te hicieron es de 2,500, 2,800. Oye, y todos los demás costos que no son la obra como tal, ¿dónde se van a absorber? Entonces, fíjate, ¿en qué momento, después de todo lo que ya platicamos, sale lo del arquitecto? Yo creo que ese sería el primer punto que quisiera yo observar. Ya que tienes todo lo demás, el caso de negocio, por decirlo así, ahora sí, arquitecto. Y volviendo a la pregunta, yo creo que es difícil. A nosotros... yo creo que si es una casa, pues sí podrás tener alguna amistad que te lo pueda hacer sin lana. Seguramente si lo haces ya en algo un poquito más grande, se va a querer montar contigo. O sea, te va a costar totalmente tarde que mucho temprano, más caro. Mucho más caro. Si es posible que en un principio no se lo pagues, yo creo que sí es alcanzable. Caso, y les platicamos la experiencia que a nosotros nos pasó en el primer proyecto. Pagamos no el proyecto como tal, sino pagamos un concurso. Sí, un concurso. Es como un descorche, ¿no? Oye, pues nada más ciertas horas que le va a invertir X persona de mi equipo y pues para poder que no le no erogue todo el dinero si no lo seleccionaste. Porque en este caso nosotros hicimos un concurso de 4 arquitectos en ese momento. Pero yo creo que es alcanzable dependiendo del tamaño del proyecto. Si es una casa, pues sí, te lo podrá hacer un amigo tuyo o algo. Que también ya es otro tema. Sí. ¿Verdad? Que tanto know-how tenga esa persona ya es otro tema, que no te va a meter en problemas. Pero digamos que ahí empieza el tema de depende del tamaño del proyecto. ¿Es alcanzable o no es alcanzable hacerlo sin lana? Sí, porque luego... yo también coincido definitivamente en un proyecto grande, no, porque al final de cuentas son horas hombre y son arquitectos que ya tienen más experiencia y tienen un equipo de trabajo. Nosotros sí lo hacemos con los arquitectos que trabajamos, pero es porque ya tienen chambe, ya tienen flujo de lo que les estamos dando a otros proyectos y lo pudieses llegar a conseguir algo muy conceptual, algo arquitectónico muy conceptual, pero si quieres un buen trabajo, como dices tú, es muy difícil. Si es una casa... Siempre tenemos el primo, el amigo, el tío arquitecto, pero pues te vas a resumir a las capacidades del tío, del primo arquitecto, ¿verdad? Entonces, la calidad de la construcción y la calidad del producto que vas a desarrollar, pues va a estar sujeta a esa habilidad de arquitectura. Ya no escogiste tú al arquitecto que quieres y eventualmente, pues te puede pegar comercialmente a la hora de vender, ¿verdad? Sí, y eso es un comentario que iba a hacer. Ahora, ¿es alcanzable hacerlo sin? Sí. Hasta en un proyecto, digamos que relativamente grande. Pero ya estás diciendo, oye, voy a montar a un terreno de un conocido. Entonces, tiene que tener una rentabilidad. Este arquitecto, por no cobrártelo ahorita, te va a buscar también una rentabilidad. Entonces, entre más número de factores vayas sumando ahí, pues cada vez te van reduciendo el pequeño o gran margen que quieras hacer. Sí. Que bueno, pues si le sacas 100,000 de algo que no... Puedes decir, oye, me fue muy bien. ¿En qué tiempo? Y ahí vuelvo a meter el factor tiempo, ¿no?
porque pues nada, que te vas a llevar 2 años y te salió más caro el caldo que las albóndigas andarlos metiendo desde esa manera. Posiblemente mejor te salga mejor traer lana, o sea, pedir una lana y pagar los 30,000 pesos, 40,000 pesos y ahí nos vemos, ¿no? Sí. Después del proyecto arquitectónico, ya con el proyecto arquitectónico, pues es acercarte al municipio en donde está el proyecto para sacar la licencia de construcción. Para la licencia de construcción definitivamente lo puede hacer cualquiera, puede ir, sembrarse ahí en el municipio, hacer todo el trámite, pero pues el municipio te pide cierta lista o un expediente donde te pide mínimo un proyecto arquitectónico con plantas, cortes, elevaciones, y una serie de estudios estructural principalmente, ambientales y demás, que eso sí considero yo que es muy difícil, y si lo conocen me ponen en los comentarios quién para buscarlo. Sí. Pero considero bastante difícil que se pueda conseguir sin dinero, gratis, ¿verdad? Entonces a lo mejor en una casa pequeña no representa una gran inversión, porque pues un análisis estructural de una casa de 250, 300 metros probablemente te lo hagan no por mucho precio o por mucho dinero, pero de que se necesita, al menos que tú tengas otro tío, que pues ya tu familia... Qué bien seleccionada, porque todos en la industria. Sí, tienes un arquitecto y tienes un estructurista y demás. Entonces, yo creo que si coincides conmigo, nos pasamos al que sigue, pero ahí ya tenemos un punto que para hacer estudios es muy difícil conseguir que te los hagan sin dinero, porque generalmente el perfil de los ingenieros no es de aportar su trabajo o de... Y hay que comentar que no nada más el arquitectónico, o sea, fuera el estructural, fuera de una casa, ya te vas a algo, no sé, de 2,000 metros, 3,000 metros, ya empiezan temas de ambientales, de geotecnias, estudios de suelo, o sea, mitigación de riesgos. A lo que voy es que muchas veces se conceptualiza como que nada más el arquitecto, el ingeniero, porque es de estructura, y tan. No, hay muchísimos estudios adicionales que cuestan una buena lana. Entonces, ya que todos esos estudios también sean gratis, o vaya, no gratis, que no te cuesten al principio, definitivamente coincido contigo, imposible. O más bien, bastante difícil. Porque son muchos que tendrían que apostarle a que en un futuro se los vas a pagar, ¿no? De acuerdo. Después de cuando en lo que nosotros... Bueno, al menos esto es la manera en la que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Cada quien podrá tener su manera. Generalmente ya cuando estás en proceso de los estudios y ya tienes tu proyecto arquitectónico, en paralelo al proceso de la licencia de construcción, empiezas a vestir al proyecto, a llamarle, hasta si es una casa le puedes poner nombre, la dirección, Laredo 108 o Canadá 320, o sea, le puedes poner un nombre y puedes brandear el proyecto para sacarlo comercialmente hablando. Flyers, lonas, desde un proyecto chiquito hasta brandings ya más sofisticados como los que hacemos nosotros para nuestros proyectos. Igual, en el punto anterior, digo, obviamente los estudios para un proyecto como los de nosotros es imposible sacarlos sin dinero. Para uno chiquito luce complicado igual, y en el branding yo creo que funciona igual. O sea, para algo ya con un despacho consultor grande es muy difícil que te aporten un trabajo de branding. Y para un chiquito, pues sí, con una hermana, con una sobrina, con alguna compañera de la universidad o algo, pues pudieras hacer algo. Eso se pudiera decir que sí se puede hacer sin dinero, porque... pues hazme un logo, o hazme un flyer, o hazme una cosa muy sencilla. Yo quiero... Ahorita dijiste algo bien importante, que es la manera en que nosotros lo hacemos. Porque nosotros... yo considero que en Dosax tenemos muy buena aversión al riesgo. Sin embargo, el riesgo tiene que ser medido. Y yo quiero enfatizar un poquito en esto. Muchas veces las personas que dicen que hacer todo esto sin dinero es alcanzable... te podrán decir, Alex, prevende una casa. Algún otro tío o algún conocido que te compre una casa en preventa, con esa lana pagas el estudio y pagas otras cosas. ¿Y es posible? Sí es posible. El problema es el riesgo tan alto que puedes llegar a tener, que en un futuro no tengas un permiso, que a la hora de hacer un estudio no te dé lo que tú pensabas, ya vendiste, ya quedó algo, y después ese dinero no regresa. O sea, ya lo pagaste. Entonces,
Porque muchos lo visualizan como que, bueno, todas esas cosas, prevendo 2, 3, vamos a decir, una torrecita de 10 departamentos, por poner un ejemplo, prevende 2. Y con esa preventa, con esa lana, págale al estructurista, págale al no sé qué. Bueno, pero en función de qué vendiste. ¿Cómo sabes que sí te va a salir? ¿Cómo sabes que no te va a salir? No sabes lo que viene en la cimentación. Hay muchísimos factores en el futuro que todavía son muy inciertos. Entonces, si hablamos de un cono de riesgo, estás en una parte más amplia del cono, con muchísimo riesgo, que cualquier cosa que falle, ya tienes... Sí, te mueve todo. Ya tienes una persona la cual ya tienes un compromiso porque ya te pagó. Entonces, que no lo llegues a cumplir, pues en el broncón que te puede meter. Porque hay otros que les ha funcionado y dicen, mira, yo lo prevendí y pude pagar todo y es alcanzable, ¿verdad? O sea, sí puedes hacer un estudio sin meterle dinero porque fue un dinero ajeno. El problema es a qué costo en un dado caso qué. Sí. Entonces, nada más por... A eso me quería meter en construcción de la obra, porque sí me quiero meter ese tema. Pues estábamos en lo del branding. Definitivamente, pues si es un branding convencional o muy chiquito para una casa, pues se puede conseguir. Si es algo para más grande, pues es complicado porque se ocupa algo más robusto. Modelo de precios, pues la verdad es que no aplica si es una casa o un proyecto sencillo. Modelo de precios para un proyecto grande, pues significa cómo van a ir evolucionando los precios de 100, 200, 300 unidades alrededor del tiempo. Se necesita mucha asesoría, se necesita mucha... Si tú no traes el know-how, definitivamente se ocupa ayuda y cuesta. Para si es una casa, pues del modelo financiero sacas el asking price de la propiedad y no hay mucho que hacer. Entonces, también se podría hacer sin dinero en el caso de un proyecto pequeño. Y quería cerrar, o sea, todos esos que hemos comentado son gastos lo que conocemos como preoperativos o antes de que salga la licencia y antes de empezar a construir. Ya una vez que empecemos a construir o que pretendamos empezar a construir, se necesita el proyecto ejecutivo, que ahí pues sería muy complicado que el mismo cuate arquitecto que te lo hizo sin lana te lo quiera seguir haciendo sin lana, y sí, qué maravilla de amigo. Pero ya el proyecto ejecutivo son los documentos constructivos, ya no es el proyecto arquitectónico como tal, son en una casa pequeña a lo mejor de 25 a 30 planos, en una casa grande de 70, 80, o sea, ya son un juego de planos inmenso que son los documentos constructivos que demandan mucho trabajo y se van a necesitar, ¿verdad? Pero me quiero clavar porque yo creo que gran parte de la respuesta de si se puede desarrollar sin dinero o no es el tema de a la hora de que se llega a la construcción de la obra. Después de ya tienes tu presupuesto base, que lo consigues igual después de tu proyecto ejecutivo, y llega la hora de la obra. ¿Con qué lana construyes? Sea una casita, sea un edificio y demás. O sea, quiero entender lo de desarrollar sin dinero. O sea, ya hiciste todo lo demás. O sea, te la rifaste con tu tío, con tu primo, con el ingeniero estructural. Conseguiste de todo. O sea, pinche vato relacionado por todo Monterrey. Está bien, güey, te la compro. Ocupas construir. ¿Qué haces? Prevendes. Digo, al final del día hay 3 fuentes de capital. Digo, y eso hay que explicarlo. La fuente de capital son el capital que como tal, que se llama en inglés es el equity, ya sea tuyo o de algún inversionista. Ese es el número 1. La segunda fuente de capital es la preventa. Y la tercera fuente de capital es la deuda, es el crédito, ¿no? O sea, no hay otra manera de meterle dinero. Oye, que si un fondo, pues es capital, o sea, es el equity. Oye, que es, o sea, son las 3 fuentes de capital. Entonces, mucho depende el estilo que tú decías hace rato del socio, de la persona que lo está haciendo y de las aversiones al riesgo. Oye, hacer un proyecto con puras preventas, ¿es factible? Sí es factible y lo hemos visto. ¿Qué riesgos lleva ese problema? Esos son otros temas, ¿verdad? Ahí el riesgo es que no absorba y vas a tener un proyecto que te duró en lugar de 2 años, 5 años, pues que tus clientes te esperen, que no se desesperen, que no te suban los precios, que no todo. El otro es el crédito. Y tú y yo lo vivimos. Sí. Y un crédito podrás tener... Para empezar, aquí en México ya sabemos que le prestan al que tiene. Porque tienes que dejar colaterales, tienes que dejar obligado solidario, algo a cambio, ¿verdad? Y independientemente de eso,
cuando nos metemos al tema de desarrollo inmobiliario, quiero comentarles lo que nosotros vivimos, porque pudimos lograr el dejar esos colaterales como garantías y demás al crédito, pero nos enfrentamos también al reto técnico. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Entonces, hay un N número de factores que el banco, al final del día, el banco se traduce en tu socio. Entonces dice, déjame ver qué tan experto eres como para ver si me va a regresar o no mi lana. Entonces, es dificilísimo. O sea, es muy difícil que te suelten el crédito, más si no tienes toda la experiencia. Y el otro, pues, es el capital. Pues, al final del día, lo vas a seguir inyectando. Entonces, pues, en teoría, no aplica la de puedes hacerlo sin dinero. El banco te exige que tengas que tengas un colateral para poderte prestar. Entonces tampoco aplicaría en términos puntuales. Y la única sería el de si es una preventa. El de puras preventas. ¿Es factible? Yo creo que también depende del tamaño del proyecto, güey. Sí, yo creo yo lo catalogaría como de lo más peligroso de la industria, el financiarse o el esperanzarse a financiarse de preventas. Entonces, yo lo separaría en dos, mucho ya de lo que ya comentaste. En proyectos grandes, definitivamente crédito puente, te piden hasta el ADN. Y no hay manera de no hacerlo sin lana. No hay manera, no hay poder en el mundo del que se puede. Entonces, dejando ese tema a un lado y yéndonos, porque yo creo que los que nos pueden refutar o los que nos pueden decir que sí, van más por la escala de lo que sí se pudiera llegar a hacer. El tamaño del proyecto, sí. Entonces, me quiero enfocar ahí para de perdido dejarles los riesgos. Porque que se puede, pues todo se puede, ¿verdad? O sea, que se puede, se puede. Pero a ver, ya me aportaron el terreno, me aportaron el proyecto arquitectónico. Yo fui a sacar la licencia de construcción. Conseguí un ingeniero estructural que me cobró 10,000 pesos y pues los conseguí. Para mí sigue siendo que los conseguí, sigue siendo sin dinero y la madre. Entonces, hasta este punto llegué. Puse un anuncio con un render afuera que me hizo mi mismo arquitecto para prevender la casa. Y ahí quiero sacar dos líneas. Uno, ¿qué pasa si la vendo y qué pasa si no la vendo? Uno, si no la vendo, pues siguió pasando el tiempo. No puedes empezar porque no tienes dinero. La tía que te aportó el terreno ya medio te empieza a preguntar. Oye, pues, ¿qué onda, güey? Pues ya llevas 1 año y medio. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y la madre... Entonces empieza a haber un poquito de incertidumbre. Tú ya gastaste como 1 año o 1 año y medio de tu vida en lo que hiciste la licencia, en lo que sacaste todo lo demás. Y pues en la madre, ¿verdad? Y la otra línea es, ¿qué pasa si vendes? Dices, oye, con madre, ya prevendí, anticipo y hasta te sientes realizado. Sí. Pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué pasa si te cuesta más la obra? Sí, eso iba a decir. El mayor riesgo es el costo ¿Qué pasa de algo que no sabes ¿Qué pasa si a la hora de la cimentación te encuentras algo? ¿Qué pasa si en la cuantificación o en los volúmenes o en tu modelo financiero que no quisiste pagar, no incluiste X concepto que después te encontraste como obstrucción a la vialidad, como algún tema de permisos de servicios públicos, de banquetas, de algo así, y tú ya vendiste la casa? Entonces, ¿qué pasa con ese rendimiento? ¿Qué pasa con ya no puedes ajustar y es un gran riesgo, aún y que hayas prevendido la casa? Sí, porque en ese momento te está entrando ese dinero, pero no sabes cuánto verdaderamente va a ser hogar en un futuro. Porque no has empezado a construir. Lo pasado porque dices, miren, ahorita ya les puedo pagar, pero, oye, te falta ahora sí la tangibilidad y la construcción de todo eso. ¿Cuánto va a ser? Y la verdad es que créanme que yo he visto, y nos ha tocado, Alex, y a mí ver historias de terror. Ahorita estamos en un proyecto que está en una montaña, específicamente se llama Chipinque, en Monterrey, en San Pedro. El proyecto se llama Aruma, pero ahí está lleno de cavernas. Entonces, nosotros, previniendo todo eso, de hecho, nos querían comprar ciertas unidades desde hace 1 año y medio y nosotros siempre fuimos renuentes a no, hasta no tener ciertos estudios, hasta no tener esto. Estamos haciendo ahorita cimentación, porque como hay cavernas, como se te pueden ir 7 metros cúbicos de concreto, a una persona que conocí hace 8 meses, se le fueron 8 trompos de concreto y no terminaban de llenar la pequeña cimentación que estaban haciendo porque se iba y se iba y se iba. Entonces,
¿Cuánto más se le fue, por poner algo muy gráfico, cuánto más se le fue que él no tenía presupuestado? Oye, pues ya prevendí, ya no tengo margen de maniobra porque ya no puedo venderlo a más. Oye, mejor, no fue siempre ese precio, es más, imposible. Pues no hay manera. Y ahora sí, ¿cómo le garantizo a todas esas personas? O sea, el tema de prevender, por eso decía que es uno de los mayores riesgos, que es factible, sí es factible, pero es a qué costo, ¿no? Sí. Insisto, entonces, por eso decía que nosotros tenemos mucha aversión al riesgo porque nos gusta deuda, nos gusta muchos otros temas que son de riesgos grandes, pero tratamos de que ese riesgo esté medido y no nada más porque para mí el prevender sin haber hecho estudios, sin haber hecho muchas otras cosas, pues está como el emoji del changuito que se tapa los ojos, sí. ¿No? Pues a ver qué es lo que te topa. Y pues definitivamente te puede dejar pues en ceros o en negativos. Sí. ¿Verdad? Habrá casos de éxito que son los que se presumen y dicen sí y tal, pero el problema de hacer un modus operandi de todos tus proyectos así es que con uno que se te vaya, te acabó todo lo pasado. Sí, no, definitivamente no es sostenible y al final de cuentas, al terminar, oye, construiste, entregaste, que también en postventa y la entrega pues es un rollo ahí porque si se te empieza a acabar el dinero, pues empiezas a querer sacrificar cosas que pues pueda que no cumplan con la satisfacción del cliente. Sí. Entonces, todo eso se tiene que cuidar. Pero al final de cuentas, y lo más importante es cuánto tiempo le dedicaste y cuánto le terminaste ganando. Costo de oportunidad. Fíjate, eso iba a decir. El costo de oportunidad para mí, y algo que hemos tratado de que se genere en cultura en Dosax es el tiempo invertido. Más bien es que el tiempo tiene un valor y tiene un valor económico. No es un valor, o sea, es algo intangible, pero tiene un valor económico. Si tú le estás inyectando X minuto, X, una hora, un día, una semana a algo, tiene que traer una retribución. O sea, tenemos que tener una rentabilidad también del tiempo, ¿no? Sí. Que no se lo ponen. Entonces resulta, y ya vamos a poner todo el panorama, resulta que a la tía le pediste el terreno. Uh-huh. Va a querer una rentabilidad sobre su terreno. Resulta que a tu otro tío, que es el arquitecto, te aportó el arquitectónico. Va a querer una rentabilidad sobre esa lana. Uh-huh. No creo que te diga ahorita, digo, a menos de que sea todo dar y te diga, bueno, pues te hago todo el proyecto ejecutivo gratis. Sí, imposible. Pero, bueno, creo que es bastante difícil. No sé si es imposible, pero bastante difícil. Pero el que no te va a decir, bueno, no me pagues ahorita, luego me lo pagas y esperan que tenga un poquito más por el tiempo que se esperaron en que se lo pagues. Entonces, todas las personas que hoy no le pagaste, como dicen, no hay free lunch. Tarde que temprano van a esperar. Oye, y aunque no te lo pidan, güey, pues no te vuelven a hacer un favor, ¿verdad? Bueno, totalmente. O sea, aunque no te lo pidan, tú deberías deberíamos de estar pensando en que hay que regresarles. Totalmente. Mi punto es que, imagínate que tú en tu modelo decías que te iban a quedar 500,000 pesos, por ejemplificar algo. Pero todas esas personas esperaban algo más, entonces te quedaron verdaderamente 300. Entonces, esos 300, ¿cuánto significa por el X tiempo que le invertiste? Pues mínimo 2 años. Entonces, imagínate lo que sea que te diga tu modelito, por sencillo que sea, o tu estado de resultados, por sencillo que sea, ¿en cuánto tiempo? Entonces, tu tiempo tiene un valor. Wey, ponle tu año y medio. Sí. O sea, 300,000 pesos, pues son 20,000 pesos al mes. Seguramente trabajando en cualquier lugar, si eres un profesionista, pues te los pueden pagar, ¿verdad? Y ese es mi mensaje, que muchas veces no le ponemos ese valor al tiempo y nos termina saliendo más caro. Y todo sale de la ley que dice que la ley de los retornos infinitos, que ganas un peso de algo que no metiste y pues tu rentabilidad es infinita. No es cierto. Al final del día, ¿qué tiempo le metiste? Entonces sí tiene una retorno. O sea, tu tiempo fue tu inversión, sí. ¿No? Y es como un abogado. El abogado, su inversión es su tiempo. Él no puede facturar más de lo que su tiempo no da. Sí, por hora. Por hora, tan, ¿no? A menos de que tengan otro estilo de negocio, que tengan un despacho, tengan otras cosas. Pero ese estilo de profesiones, como un doctor, que hoy es por consulta, entonces su tiempo es el valor. Entonces, al final del día, ellos se ven más tangible, pero tu tiempo, mi tiempo y el tiempo de todos tiene una tangibilidad. Y ahí es en donde esa ley de los retornos infinitos, pues tiene un tema de entre comillas, ¿no? Sí. Definitivamente,
yo creo que de que se puede, o si le queremos encontrar el modo, le encontramos el modo a poder hacerlo con buena labia, como hemos dicho, con buenas habilidades comerciales y demás. Se puede lograr, pero no es lo ideal. Yo creo que nosotros somos más de consigue financiamiento desde el principio. En lugar de una casa, haz 2 o 3, pero hazlo bien. Sí. Yo creo que eso es lo que y nosotros hemos predicado con eso. Por eso a lo mejor tú dices también lo de la aversión al riesgo, porque a lo mejor todos dicen, no, pero pues ¿cómo? Oye, a lo mejor comparte. Exacto. Comparte con alguien. Si tú no tienes, pues alguien que sí tenga, güey, que le pueda invertir y tú metes el know-how y tú te avientas la chinga de ir a municipio y tú te avientas la frega. O sea, compleméntate con alguien que a lo mejor te aporte, pero de hacer un proyecto bien y que asegures el éxito del proyecto, y que en lugar de 1 pues te puedas aventar 2 o te puedas aventar 3. Entonces no quedarse con el mensaje chiquito de no, güey, sí se puede desarrollar sin dinero, y mira, yo agarré esta casa, agarré este terreno y la remodelé y me lo aportó mi tía. O sea, yo creo que eso es más de lo que, no que estemos en contra, pero no compartimos del todo, ¿verdad? Sí, definitivo. En los proyectos grandes, definitivamente, mito comprobadísimo de que no se puede desarrollar sin dinero. En un proyecto mediano grande, y en los proyectos chiquitos que quisimos profundizar mucho en proyectos chicos, porque luego nos dicen, no, bueno, pero pues en un proyecto de una casa así y demás, sí se puede, pero luce complicado en cuanto a rentabilidad y cuánto realmente le puedes sacar haciéndolo de esa manera. Yo creo que el riesgo, lo pudiéramos decir así, el riesgo que tienes de todo del tiempo que le puedes perder y de la poca ganancia que le puedes sacar es mayor al beneficio que le puedes sacar, ¿verdad? Porque como yo le contestaba a gente que me ha escrito por Instagram, de oye, ¿qué hago y cómo le hago? Métete a trabajar en una desarrolladora, güey. Sí. O sea, ¿por qué te quieres ensoquetar, güey, en un terreno tú solo, güey, en aprenderle? Pues aprende aquí, güey. O sea, y luego salte y hazlo de la manera que ya crees que... Por supuesto, güey. O sea, a Dosax, a cualquier desarrolladora, métete y apréndele. A ver, güey, yo quiero estar por X miles mensuales, pero quiero aprender de todo. Y yo les aseguro que les van a abrir puertas. Mira, algo que también no es lo mismo decir, hoy pudiéramos hacer tú y yo un proyecto de 10 casas sin lana. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo podemos hacer, pero porque ya tenemos un cierto know-how, ya tenemos que eso disminuye el riesgo, ¿no? Ya tenemos un cierto respaldo que podemos decir, oye, prevende la primera casa y con esa primera casa pagamos cierto preoperativo. Oye, si no funciona nada, a esa persona pues tenemos la facilidad de poder decirle, oye, aquí está tu dinero de regreso. Pero cuando no tienes ese respaldo, entonces hay que tomar el mensaje de quien lo dice, porque muchas veces estas personas que predican ese estilo tienen ese respaldo. Porque, a ver, sacar el permiso de 10 casas o de un edificio de 10 niveles o 5 niveles, el que sea, pues va a costar el permiso, sí, ¿estás de acuerdo? Entonces, los puros derechos. Los puros derechos, o sea, tiene un costo y no lo puedes decir al municipio, oye, luego te lo pago, apórtamelo. No, tiene un costo. Oye, que prevendiste y hiciste algo, bueno, ¿qué atrás te respalda para pagarlo? Y es en donde para mí es muy irresponsable a veces decir, sí se puede. Bueno, sí se puede, pero existen estas cosas. Oye, yo lo logro hacer porque sé que si pasa algo, puedo mitigar ese riesgo, ¿no? Entonces hay que medir mucho ese riesgo para poder decir nada más si se puede o no se puede. O sea, no es un sistema binario. O sea, claro. Oye, sí o no. Pues depende de mucho contexto y variables y demás. Pues les agradecemos mucho la atención de ustedes en este episodio. Si les gustó, déjenos comentarios de si quieren más contenido de real estate entre Fer y yo, darles ahí lo que podamos aportar. Podemos hablar de ya meternos a fuentes de financiamiento en específico, de cómo funciona el crédito puente, de cómo funciona el convencimiento o la presentación a un propietario de un terreno para que te aporte, de qué se le tiene que presentar, en fin,
podemos... partes técnicas, comerciales, podemos hablar de muchas cosas. Podemos compartirles muchísimas cosas y nos daría mucho gusto, pero nos daría más gusto que nos orienten sobre qué sería interesante para ustedes escuchar. ¿Algún mensaje final? Nada, pues agradecerles. La verdad es que muy contento esta travesía por la que estamos metiéndonos. Nada más compartirles nuestras redes sociales, 2acción_oficial, @negonautas. Las atiende Andrea, que trabaja aquí con nosotros, pero ella está directamente con nosotros. Entonces cualquier comentario ahí en YouTube, los comentarios los leemos todos. Entonces quedamos a la orden, al pendiente de sus comentarios, y gracias por estar aquí otra vez en un episodio. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.